Capítulo 381. La historia después, 13. Historia paralela 13. Arcamis se dirigió directamente a la familia a casa del reino de Nian. Milena la recibió con una sonrisa brillante. Arcamis. ¿Cuánto tiempo sin verte? Así es, Milena, ¿quieres pasar? Arcamis tomó la mano de Milena. Los dos se sentaron uno frente al otro en la sala de recepción y conversaron sobre esto y aquello. Arcamis preguntó con una sonrisa. Parece que te va bien. Tú también, Arcamis. Te ves radiante. ¿Pasó algo bueno? Así fue. Arcamis habló con orgullo. Al escuchar su historia, los ojos de Milena se abrieron de par en par. Dios mío. Por fin lo lograste. ¡Felicidades! Arcamis siempre había querido formar una familia y tener un hijo. Sabiendo lo mucho que lo había deseado, Milena la felicitó sinceramente. Arcamis se rascó la cabeza tímidamente. Jeje. Gracias. Entonces, ¿el compañero es quizás qué tal? Por ahora, eso es lo que estoy pensando. Ya veo, por supuesto, no había nadie más a quien Arcamis pudiera referirse además de qué tal. Aún así, se sentía extraño de alguna manera. Después de todo, qué tal era prácticamente un dios encarnado en el mundo actual. Buena suerte. ¿Ese es el mensaje que viniste a entregar? No. En realidad, quería preguntarte algo. Arcamis bajó la voz como si temiera que alguien pudiera oírla. Quiero formar una familia con qué tal. ¿Cómo lo hago? ¿Sabes cómo acercarme a él, para compartir estos sentimientos? Soy un alto elfo, así que realmente no tengo ese tipo de intercambio emocional. Pero tú eres humano, ¿verdad? Debes tener algo de experiencia. ¿Podrías darme un consejo? Milena se quedó congelada por un momento. En ese sentido, realmente no tengo experiencia, aunque era una mujer en la flor de la vida, dirigió a su familia. No tenía tiempo que perder para sentimientos personales. Las oportunidades habían llegado, pero ella las había rechazado todas. En materia de amor, Milena no era muy diferente de Arcamis. Arcamis parecía nervioso. Oh. ¿En serio? Creo que sería mejor pedirle ayuda a alguien más. ¿Alguien más? Pero, no hay nadie. Su círculo de vínculos era dolorosamente pequeño. Ella había sido una paria entre los elfos, y entre los humanos todavía era una extranjera. Las únicas conexiones reales que tenía eran Milena y Karin. Milena y Karin juntaron sus cabezas, sumidas en sus pensamientos. Ya que eres hermosa, ¿por qué no usar eso? Objetivamente hablando, Arcamis era extremadamente hermosa. Como alta elfa, era casi la encarnación de la belleza misma. Pero Arcamis parecía inseguro. ¿A qué tal le importaría ese tipo de cosas? No, supongo que no. ¿Qué tal no era alguien que juzgara por las apariencias? Arcamis murmuró en tono desanimado. Ahora que lo pienso, ni siquiera sé si le gusto. Claro que le gustaba como persona, pero ella no sabía si eso era amor. Su rostro se ensombreció. Milena se apresuró a consolarla. No te preocupes demasiado. Te ayudaré. Puede que no tenga experiencia, pero he escuchado muchas historias. ¿De en serio? ¿Sí? Por supuesto, solo eran rumores. Pero Milena dejó eso de lado y comenzó a dar consejos. Arcamis escuchó con ojos brillantes. Y unos días después. ¿Qué tal? Vino a ver a Arcamis con una cara alegre. Oh. Arcamis. Ha pasado un tiempo. Oh, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal? Arcamis rápidamente levantó la mano para saludarlo. ¿Qué tal? Sonrió. Escuché que me llamaste. ¿Cuál es la razón? Bueno, nada importante. Arcamis balbuceó las líneas que había ensayado. Has pasado por mucho, ¿verdad? Andando por ahí ayudando a la gente sin pedir nada a cambio. ¿No estás cansado? No realmente. Fue divertido. Pero no tuviste tiempo para ti. Me pareció una pena. Así que, ¿qué tal? ¿Te gustaría viajar conmigo? ¿Viajar? ¿Qué tal? Ladeó la cabeza. Arcamis asintió. Encontré algunos lugares que creo que te gustarían. Vamos a verlos juntos. ¿Qué te parece? Eso suena genial. ¿Qué tal? Sonrió ampliamente. De todos modos, no tenía nada que hacer. ¡Qué buen momento! Gracias por sugerirlo. No es nada. Arcamis negó con la cabeza como si no fuera gran cosa, pero fuera de la vista, apretó el puño. Sí. Esa fue la conclusión a la que ella y Milena llegaron después de su larga discusión. Tuvieron que ir a una cita. Solo entonces pudo construir vínculos emocionales y conocer los verdaderos sentimientos de qué tal. Entonces ella lo invitó a un viaje y, afortunadamente, él aceptó sin sospechar. Entonces estaremos solos por un tiempo. Cuento contigo.
Arkamis sonrió alegremente y tomó la mano de Ketal. Parece que esta es la primera vez que viajamos solos probablemente. Hacía tiempo que no estábamos solos. Por cierto, Arkamis, te ves diferente de alguna manera. Aprendí un poco sobre maquillaje. Su rostro parecía extrañamente más animado. Sus labios eran rojos y su piel pálida era como un pergamino blanco. Preguntó nerviosamente. ¿Se ve extraño? No. ¿Te queda bien en serio? Arkamis sonrió suavemente. Esta vez, estaba decidida a hacerlo sentir a gusto y conectar emocionalmente. Unas horas después de iniciado el viaje, cuando llegó la hora de comer, intentó empezar a cocinar. Pero cuando sacó los ingredientes, se detuvo. ¿Qué tal? Espera un momento. Casi está listo. Antes de que se diera cuenta, Ketal ya había tomado los ingredientes y casi había terminado de cocinar. Toma. Come, de acuerdo traductor, no check corrector, pistola. Fue entonces cuando se dio cuenta. Ketal era en realidad un excelente cocinero. Lo mismo ocurrió con todo lo demás. Incluso cuando intentó preparar los arreglos para dormir, Ketal se movió primero con facilidad practicada, colocando todo tan cómodamente que no era diferente a dormir en casa. Su plan tuvo un comienzo inestable. Pero está bien. Se dijo a sí misma que estaba bien. Se acercarían emocionalmente durante el viaje y finalmente llegaron a su primer destino. ¡Oh! Exclamó Ketal. Ante sus ojos había un acantilado donde el mundo mismo parecía estar cayendo. Arkamis sonrió mientras explicaba. Esta es una de las tierras prohibidas. El fin del mundo. ¡Increíble! Un enorme acantilado donde toda la materia se derrumbaba sin cesar. Una vista sacada de una fantasía. Mientras se maravillaba, Ketal pronto notó algo extraño. ¿Pero lo llamaste tierras prohibidas? No siento nada de otro mundo. Oh. No es del mismo tipo que encontraste. Solo parece uno, por eso se llama así. En realidad, es un fenómeno natural. ¿Un fenómeno natural? Sí. Es causado por una concentración excesiva de misterios. Por extraño que parezca, sigue las leyes del mundo. Ya veo que tal. Escuchó con ojos brillantes. Dijo Arkamis con orgullo. El resto del viaje estará lleno de paisajes extraños y maravillosos. Será divertidísimo. Estoy deseando que llegue. Ketal sonrió radiante. Durante los siguientes días, Arkamis y Ketal viajaron juntos. Vieron el fin del mundo y muchas otras maravillas. Ketal estaba encantado y constantemente sorprendido. Pero la expresión de Arkamis se oscureció. No es que no lo estuviera pasando bien. Era que se estaba divirtiendo demasiado. Esto no es una cita, ¿verdad? Me sentí como si estuviera viajando con un amigo. No hubo ningún intercambio emocional profundo en absoluto. ¿Debería intentar ser más atrevido? Pero ella no tenía idea de cómo. Mientras agonizaba, un pensamiento la asaltó. ¿Acaso me gusta? Ella quería un hijo. Para eso necesitaba un socio y Ketal era el mejor candidato. Pero eso fue todo. ¿A ella realmente le gustaba él? Mientras luchaba con sus sentimientos, Ketal le entregó algo. Hace frío. Se estremeció de sorpresa. Ketal parecía apenado. Lo siento. No quise asustarte. ¿Qué es? ¿Helado? Conseguí un artefacto útil del señor de la torre. Un artefacto que redujo la temperatura circundante por debajo del punto de congelación. Utilizándolo, Ketal había elaborado helado. Una especie de sorbete de frutas. Gracias. Pero, ¿por qué? ¿Por qué de repente le das helado? Ketal respondió con una sonrisa. Últimamente pareces tener poca energía. Se había perdido en su propia confusión emocional, y se notaba. Un viaje largo puede ser agotador. Debería haber sido más considerada. Piensa en ello como una disculpa. ¿No es así, Arkamis? Eres mi amigo. Ketal sonrió cálidamente. Eres uno de los pocos amigos valiosos que tengo en este mundo. Tus preocupaciones son mis preocupaciones. Así que si alguna vez te sientes preocupado, no dudes en decírmelo. Haré todo lo que pueda para ayudarte. Arkamis lo miró fijamente. En ese momento, comprendió completamente sus sentimientos. Ella siempre había estado sola. Una paria entre los altos elfos, y poco cambió una vez que se fue. Entre los humanos, los elfos todavía eran extraños. Ella no pudo formar lazos profundos. Milena era su única amiga de verdad, pero era otra mujer. Ella no podía darles hijos ni tampoco podía apoyarla completamente con la carga de la familia a casa. Pero Ketal era diferente. Ketal también era un extraño. Arkamis, el alto elfo expulsado entre los elfos, intenta vivir entre los humanos.
¿Qué tal, emergiendo de las tierras prohibidas, tratando de pertenecer al mundo? Los seres vivos se sienten atraídos por aquellos que se encuentran en la misma situación. Y más que eso, él siempre había sido su fortaleza. Él la había apoyado, estado a su lado, arriesgó su vida para protegerla de los demonios. Él siempre sonreía y la ayudaba a mantenerse firme cuando ella flaqueaba. Finalmente entendió completamente sus sentimientos. La mirada de Arkamis se suavizó. Dio un mordisco al helado. ¿Cómo está? Está delicioso, es un alivio. No estaba seguro de cómo quedaría, ya que era la primera vez que lo hacía. ¿Qué tal? Suspiró aliviado. Arkamis terminó el helado y luego dijo en voz baja. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Tengo algo que decirte. Su voz resonó, llena de determinación. Capítulo 382. La historia después, 14. Historia paralela 14. Oh, ¿qué tal? Dejó escapar una exclamación al entrar en la casa. Era una casa de lujo refinado, elegante pero de belleza contenida. Esta casa estaba situada en medio de un bosque, un poco apartada del santuario de los elfos. ¿Había una casa así antes? No recuerdo haberla visto. Probablemente construida recientemente. Arkamis frunció el ceño ligeramente mientras miraba la enorme cama colocada en el centro de la casa. La cama estaba profusamente decorada, teñida en colores apasionados poco apropiados para elfos, y era tan grande que 5 hombres adultos podían acostarse en ella uno al lado del otro sin problemas. Su Majestad, ¿no es esto un poco descarado? Ella chasqueó la lengua, adivinando ya lo que la reina Karin tenía en mente. Solo pensarlo la hizo sonrojar. Pero como las intenciones de Karin coincidían con su propio deseo, decidió aceptarlo. Está bien. Hagámoslo. Arkamis apretó el puño. Entonces, Arkamis. ¿Dijiste que tenías algo que decirme? Antes de eso, ¿por qué no compartimos una bebida? Sacó una botella de vino de la bodega y la agitó suavemente. ¿Qué tal? Sonrió. Eso suena bien. Sirvieron el vino en copas con bocadillos ligeros. ¿Qué tal? Aspiró el aroma y bebió un sorbo, luego suspiró con admiración. Este es un vino excelente. De todos los vinos que había probado, este estaba en una liga diferente. Arkamis explicó con orgullo. Esta es la cosecha secreta de los altos elfos. Un vino milenario, elaborado para conmemorar el nacimiento de un niño bajo el árbol del mundo. ¿De verdad puedo beber algo así? Si no fuera por ti, el árbol del mundo se habría reducido a cenizas. Bebe todo lo que quieras. Entonces no me contendré. ¿Qué tal? Bebió el vino alegremente y pronto comenzó su charla ociosa. ¿Qué tal? ¿Qué piensas de este mundo? Es encantador, respondió ¿Qué tal de inmediato. Inmensamente encantador. De verdad. Para mí, este mundo es como una joya. ¿Qué es lo que más te deleita? Su variedad. Sobre todo, descubrir cosas nuevas, cosas que antes anhelaba ver. El santuario de las hadas. Los reinos humanos. Las mazmorras. El santuario de los elfos, la torre del mago, las minas de los enanos. Ver todos estos paisajes fantásticos con sus propios ojos fue una alegría incomparable. Y aprender cosas nuevas también me trae alegría. Estudiar magia, investigar alquimia, perfeccionar la esgrima, comprender mazmorras, captar los conceptos de los misterios. Todo ello era una felicidad incomparable para él. Conocer gente nueva es otra alegría. Señor del territorio Barkan. Maestro de la espada Caín. Maestra del gremio de comerciantes Milena. Alto elfo Arkamis. Al escuchar su nombre, Arkamis sonrió con satisfacción. Sobre todo, lo que más me complace es que todos me hayan aceptado. ¿Te acepto? ¿Qué quieres decir? Como sabes, soy un forastero. Un ser de las tierras prohibidas. Era un bárbaro de las llanuras de nieve blanca. Un ser rechazado y rechazado por el mundo. O mejor dicho, si eso fuera todo, no sería tan malo. Los habitantes de las tierras prohibidas todavía pertenecían a este universo, por lo que, en el peor de los casos, eran extraños, pero no completamente ajenos. Pero él era un humano de la tierra. No nacido en este mundo, sino un intruso en el sentido más estricto. Una sustancia extraña en el tejido de la fantasía. Él siempre había llevado ese pensamiento consigo. Arkamis se sorprendió. ¿De verdad pensaste eso? Apenas podía imaginarlo. ¿Qué tal? Siempre fue brillante, enérgico y directo con sus emociones. ¿Qué tal? Explicó con calma. Simplemente nunca lo demostré. Pero siempre me consideré un extraño aquí. ¿Este mundo de fantasía realmente lo aceptó? ¿No se había metido a la fuerza? Esa preocupación siempre lo seguía como una sombra. Pero a pesar de eso, me acogisteis.
Cuando derrotó al viejo, limpió las llanuras de nieve blanca y regresó al continente. Milena, Arcamis, el maestro de la torre, Elia, los compañeros que había hecho en este mundo de fantasía saludaron su regreso. Le llenó el corazón. Fue la misma sensación que tuvo cuando abandonó por primera vez las llanuras de nieve blanca y entró en el mundo de fantasía. Gracias a todos. Les agradezco sinceramente. ¿Qué tal? Hizo una reverencia respetuosa. Arcamis agitó las manos apresuradamente. No, ¿qué tal? Somos nosotros quienes deberíamos agradecerte. Si no fuera por ti, este mundo ya estaría destruido. Si así lo piensas, te lo agradezco. ¿Qué tal? Sonrió con suficiencia. El ánimo decayó un poco. Arcamis hizo girar su vaso y habló lentamente. ¿Qué tal? Soy como tú. HM. ¿Recuerdas mi deseo, verdad? Si había deseado tener amigos, tener familia. Fue por ese deseo que abandonó el santuario de los elfos para ir al mundo humano. Yo era un mutante entre los altos elfos. Para ellos, que no sentían ningún vínculo, yo era una anomalía. Traductor, noche corrector, pistola. Nadie la entendía, solo la reina Karin la aceptó, aunque ni siquiera ella lo comprendió realmente. Simplemente la trató como a una niña que necesitaba cuidados. Para Arcamis, eso era insoportable. El santuario era una prisión para ella. Por eso huyó al continente. Pero, incluso allí, no pude lograr mi objetivo. Para la gente del continente, ella todavía era una alta elfa, un ser etéreo y mítico. Podrían hablar con ella, pero nunca formarían vínculos verdaderos. Milena es lo más parecido a una amiga, pero lleva el peso de su familia. Puede que me vea como una amiga, pero nunca se convirtió en un vínculo fuerte. Al final, se dio cuenta de algo. Para llenar su vacío, los amigos no fueron suficientes. Necesitaba una familia. Un hijo. Y para eso, quería a ¿qué tal? Pero no pudo atreverse a decirlo directamente. La escucha silenciosa de ¿qué tal? Se sentía pesada. Nerviosa, rápidamente cambió de tema. ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Encontraste esa satisfacción entre los bárbaros de las llanuras blancas de nieve? Bueno, la expresión de ¿qué tal? Se volvió incierta. Al principio, era un forastero. Eran cautelosos y me mantenían a distancia. Pero con el tiempo, me convertí en uno de ellos. Antes de darme cuenta, confiaron en mí y me siguieron. Se convirtió en su jefe. Tenía la responsabilidad de ser su líder. Pero eso era todo. Nunca sentí lazos de afecto. Nunca me sentí como si tuviera una familia. Ya veo. Los ojos de Arcamis se iluminaron. Si eso fuera cierto, entonces ella podría convertirse en su primera familia. Estaba a punto de finalmente abordar el tema cuando ¿qué tal? Habló. Bueno, hubo relaciones físicas, por supuesto. ¿Eh? Ese lugar es un páramo helado. Sobrevivir es duro. Para sobrevivir, la tribu necesitaba aumentar su número entre los bárbaros de las llanuras de nieve blanca. La intimidad física no era inusual. Era una necesidad para sobrevivir. Arcamis se quedó paralizado. ¿Qué tal? Continuó con naturalidad. Tuve relaciones algunas veces. No muchas, sin embargo, ¿qué? Enterarse de que el hombre por el que sentía algo había estado con otras, medio aturdido, Arcamis preguntó: ¿te casaste? ¿Casarte? No, no hubo tal ceremonia. Como dije, en ese lugar, tales cosas no eran raras en la tribu. Todo se compartía. No solo las pertenencias sino también las personas mismas. Desde fuera, debe parecer promiscuo. Pero allí, era simplemente un medio de supervivencia. ¿Entonces nunca tuviste esposa? Nunca. Y además, esos actos solo ocurrían al principio, cuando recién llegaba. Una vez que me di cuenta del mundo al que había llegado, dejé de hacerlo por completo. Incluso quitarme de encima a los dependientes se volvió molesto. ¿Qué tal? Se encogió de hombros. Arcamis logró calmarse. No era tan extraño. Los entornos hostiles a menudo obligaban a la vida a adoptar patrones incomprensibles. Este fue solo uno de ellos. Aunque, es un poco impactante, pero no importaba. De todos modos, no existían vínculos emocionales. Y si ¿qué tal? Dijo en los primeros tiempos, entonces es probable que haya sido hace miles, incluso decenas de miles de años, mucho antes de que ella naciera. Así que su rumbo permaneció sin cambios. Arcamis tranquilizó su corazón y calmó sus emociones. ¿Qué tal? ¿Recuerdas cuando te pedí mi deseo? Lo recuerdo, ese deseo. Por fin lo he cumplido. Los ojos de ¿qué tal? Se abrieron de par en par. Entonces una expresión alegre iluminó su rostro. Oh. Felicidades, Arcamis. Por fin cumpliste tu deseo. Parece que el polvo arcoíris que te di funcionó de verdad. Sí.
Sin ella, habría sido difícil. Arkamis sonrió y explicó la teoría. Aunque complicado, ¿qué tal? Con sus conocimientos modernos, lo comprendió fácilmente. Es similar a un útero artificial. Felicidades, Arkamis. Por fin, tu sueño se ha cumplido. Gracias. Respirando hondo, lo miró a los ojos con determinación. Quiero formar una familia, ¿qué tal? Quiero a alguien que comparta un vínculo conmigo, alguien que exista solo para mí. Y quiero tener el hijo de esa persona. Dejar atrás mi linaje y vivir juntos en este mundo un hermoso ideal. Estoy de acuerdo con él. Y. Para tener un hijo, se necesita una pareja. ¿Qué tal? ¿Recuerdas lo que te dije una vez? Que cuando cumpliera mi meta, tendría algo serio que decirte. Y te pregunté si me escucharías. En ese momento, ¿qué tal? Había dicho que lo haría con mucho gusto. ¿Qué tal? Se quedó paralizado y comprendió lo que pasaba al mirarla. Arkamis reprimió su vergüenza y habló. Quiero que seas ese compañero. Bárbaro de las llanuras blancas de nieve, ¿qué tal? Capítulo 383. La historia después, 15. Historia paralela 15 fue una confesión de sentimientos. Fue una propuesta. Fue una propuesta de matrimonio. ¿Qué tal? Cerró la boca. En el silencio reinante, el corazón de Arkamis latía rápidamente. ¿Qué es esto? ¿Le disgustaba? Quizás dudaba en rechazarla. ¿Le había propuesto matrimonio demasiado pronto? ¿Debería haber creado primero más intercambios emocionales? La cabeza de Arkamis se complicó. Temblando, preguntó. ¿Lo odias? No. Para nada. Pero los pensamientos de qué tal no eran esos. No. Lo primero que sintió al escuchar las palabras de Arkamis no fue sorpresa, alegría ni vergüenza, fue miedo, vacilación y rechazo. Sentí miedo y dudas. Un ser de fantasía había deseado un vínculo más profundo con él. El hecho en sí lo dejó en shock. ¿Por qué surgieron tales sentimientos? ¿Qué tal? Reflexionó profundamente y pronto se dio cuenta. Siempre había querido que los seres de fantasía lo aceptaran. No como un extraño, sino como uno de ellos. Esa fue una postura pasiva, esperarlos. Pero la confesión de Arkamis fue diferente. Ahora tenía que responder. Tuvo que adoptar la postura activa de acercarse. No fueron ellos quienes lo aceptaron, fue él quien tuvo que aceptarlos. Y en ese hecho, ¿qué tal? Sintió una resistencia instintiva. ¿Estaba dispuesto a caminar entre ellos como uno de ellos? No. No lo era. Para él, la fantasía era como una joya brillante. El solo hecho de estar a su lado, caminar junto a ella, lo hacía feliz más allá de toda medida. ¿Qué tal? Se había situado inconscientemente por debajo de la fantasía. Al darse cuenta de esto, ¿qué tal? Soltó una risa seca. Admirar tanto la fantasía, pero sentir rechazo cuando ésta se acercaba, qué ironía, así que aún no lo he aceptado del todo, ¿eh? ¿Qué tal? Arkamis llamó nervioso. Su rostro pasó de preocupado a renovado con una sonrisa. Sus sentimientos eran indescifrables. ¿Arkamis ese sí? No sé mucho sobre el amor. O mejor dicho, se ha desvanecido para mí incontables años. Vivió años interminables e inconmensurables en las tierras blancas, sosteniendo su espíritu solo a través del anhelo de fantasía. Las demás emociones hacía ya mucho que se habían marchitado. Tus sentimientos son muy importantes para mí. Pero no estoy preparada para aceptarlos plenamente. Ah, ¿qué tal? Se había negado. El corazón de Arkamis se encogió. Pero entonces sus siguientes palabras la abrieron de par en par, así que, por un tiempo, puede que no pueda satisfacerte por completo. Aún así, lo intentaré. Intentaré reavivar mis emociones. Aquí. Si eso todavía es aceptable, entonces con gusto lo acepto. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Los ojos de Arkamis se abrieron tanto como pudieron y luego se llenaron de alegría. Gracias, ¿qué tal? Y yo te lo agradezco. Arkamis había aceptado a qué tal como individuo, eso fue una bendición. Entonces, ¿está bien? Sí. Está bien. ¿Qué tal? La tomó por los hombros. Arkamis se levantó lentamente, nerviosa pero cautelosa, cerró los ojos. Sus cuerpos se superpusieron. A la mañana siguiente. ¿Qué tal? Abrió los ojos en la cama. A su lado yacía Arkamis. ¿Qué tal? Murmuró mientras dormía. ¿Qué tal? Se rió suavemente. Despertar y encontrar a alguien a su lado. Hubo una curiosa sensación de realización. ¿Familia, eh? Arkamis se había convertido en familia al darse cuenta de eso. Su cabello castaño y sus rasgos claros se sintieron diferentes, más cercanos. Se levantó y fue a la cocina. Mientras preparaba la comida, Arkamis se frotó los ojos y se acercó. ¿Qué tal? ¿Estás despierto? Sí.
¿Estás bien? Sí. Un poco incómodo, pero bien. Jeje Arcamis sonrió brillantemente, lleno de felicidad. Finalmente. Finalmente había conseguido una familia. El deseo de toda su vida que había albergado se cumplió después de comer, alguien llamó a la puerta. Afuera estaba Karin. A juzgar por sus caras, las cosas salieron bien. Felicidades, Arcamis. ¿Qué tal? Gracias, pero Su Majestad, ¿no fue demasiado descarado? Tú construiste esta casa, ¿no? Bueno, ¿no es algo bueno? Para ambos. Karin sonrió. Todo había salido según lo planeado. Preguntó. Felicitaciones por su vínculo. ¿Celebrarán una ceremonia? No hace falta, ¿verdad? ¿Qué tal no querría eso? Pero ¿qué tal negó con la cabeza? No. Te pido que lo organices tú. ¿Eh? ¿En serio? Es problemático, sí, pero lo creo necesario. Sería el acto de qué tal, como individuo, pertenecer verdaderamente a este mundo de fantasía. Karin entendió y asintió. Muy bien. ¿Dónde se celebrará? El territorio Barkan. Eso sería lo más apropiado. La tierra de los primeros humanos que conoció. Allí la boda sería oficial. Karin estuvo de acuerdo. Traductor, noche corrector, pistola. El tiempo pasó ajetreado. Muchos vinieron a felicitarlo. El primero fue el maestro de la torre. Tú, casándote. Pensé que vagarías por el mundo solo para siempre. Eso no estaría tan mal, pero entonces no habría echado raíces aquí. Ah, ya veo. El maestro de la torre lo entendió. Es bueno tener un lugar al que regresar y alguien que te dé la bienvenida. Por eso construí la torre. No la descuides. Gracias. Haré lo que pueda. En serio, felicidades. Sentí que luchabas con esto. Que esta decisión te dé tranquilidad. Luego vino Elia, la santa del dios Sol. Ella miró a Ketal con curiosidad. ¿Te vas a casar? ¿Con una alta elfa? Sí. ¿Hay algún problema? No. Simplemente, no exactamente. Con el imperio desaparecido, la torre, la iglesia del dios Sol y la iglesia de la madre tierra eran las facciones más fuertes. El matrimonio de Ketal con los elfos inclinó fuertemente la balanza. Los elfos se convertirían en los más poderosos. La reina de los altos elfos nos superó. Elia tenía la intención de reclutar a Ketal ella misma, empezando por el inquisidor Aquaz. Pero se le había adelantado. Aún así, dejó a un lado su amargura y se ofreció sinceramente. Felicidades, Ketal. Merece ser feliz. Vive como un verdadero miembro de este mundo. Gracias. Ketal sonrió. Entonces llegó Milena, asombrada. Así que tú y Arcamis realmente se van a casar. Honestamente, nunca lo esperé. Yo tampoco, pero, debería alegrarme por la felicidad de mi amiga. Por favor, no la hagas sufrir. No te preocupes. Haré lo mejor que pueda. Entonces, felicidades, ¿qué tal? Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Eso tenemos desde su primer encuentro en los páramos blancos hasta su reencuentro en el reino de Denian, sus lazos habían continuado hasta ahora. ¿Qué tal? Le dio las gracias. Gracias. Me ayudaste a adaptarme al mundo exterior más fácilmente. Debería estar agradecido. Sin ti, me habrían matado unos asesinos. Eso pasó, ¿no? Los asesinos la habían elegido como objetivo y ¿qué tal? Los había eliminado con antelación. De lo contrario no estaría aquí. Parecía que fue hace mucho tiempo. Ambos se rieron. Entonces sigamos siendo buenos amigos. Ella hizo una reverencia y se fue. Inesperadamente, la siguiente fue Helene. Los ojos de Ketal se abrieron de par en par. Helene. Ha pasado tiempo, ¿qué tal? Soy Helene Mabloxi Lutein, reina de Lutein. La princesa que había sido reemplazada por la nanotecnología, ahora reina, hizo una reverencia cortés. ¿Has estado bien? Hay problemas, pero lo he superado. Pareces feliz. Soy feliz. Ketal sonrió. ¿Y tú? No soy feliz. Su respuesta fue inmediata. Ella ya no era humana. Quizás ya ni siquiera Helene. Ella era un reemplazo, una falsificación. Pero tampoco soy infeliz. Ella se había aceptado a sí misma. ¿Qué tal? Una vez me dijiste, si no encuentras la respuesta, ponte una meta. Si tienes el éxito suficiente para merecer tu recompensa, entonces con eso basta. Ah, eso dije, sea una recompensa o no, tal como soy ahora, solo tal como soy ahora, puedo decirte esto. Sus ojos claros se encontraron con los de él. Eres de este mundo. Nunca lo dudes. ¿Qué tal? Se quedó en silencio. Una princesa que ya no era humana afirmó su existencia. Le dio una sensación extraña. Finalmente dijo. Gracias. Lo recordaré. Que seas feliz. Ella hizo una reverencia y se fue.
Otros le siguieron. La primera elfa que conoció, Marsilia. El ladrón y paladín de su primer grupo. Hermana Eice. Maestro de la espada Caín. Y muchos otros. Todos los lazos que Ketal había creado en este mundo vinieron a bendecir su matrimonio. Por fin comenzó la ceremonia. En el territorio de Barkan, Ketal saludó al señor Luke Barkan. ¿Cuánto tiempo? En efecto. El mundo está lleno de sorpresas. Un bárbaro que una vez visitó su tierra era ahora un héroe conocido en todo el continente. Luke se hizo a un lado con una risa. Bienvenido. ¿Quieres ver a tu novia? Por favor. Ketal entró en el gran salón, a la cámara de la novia. Allí, Arkamis esperaba con su vestido. Ella lo saludó alegremente. ¿Qué tal? ¿Estás aquí? ¿Qué tal me veo? Ella giró y su vestido se balanceó con elegancia. Ketal estaba abrumado y las emociones aumentaban. Sin pensarlo, la abrazó. Su cara se puso roja. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Nada. Solo estoy feliz. Esta felicidad era diferente a la anterior, no solo alegría por la belleza de la fantasía, sino satisfacción, arraigo. La felicidad es como plantar los pies firmemente en la tierra. Nervioso, Arkamis le devolvió el abrazo. Ya casi es la hora, ¿nos vamos? Ketal dio un paso atrás y extendió la mano. Arkamis lo tomó. Ketal sonrió. Esto ya no era una fantasía. Este era su mundo. Aquí viviría. Aquí echaría raíces. Aquí formaría una familia. Aquí criaría a sus hijos. Su linaje caminaría por este mundo. Por fin sería uno de este mundo. Ketal, el forastero de la tierra, el bárbaro de los yermos blancos, finalmente, se había convertido verdaderamente en un miembro de este mundo. Capítulo 384. La historia después, 16. Historia paralela 16. La capital del reino de Denian. Su gente se movía de un lado a otro, portando diversos dispositivos y dispersándose por toda la capital. Rápido. Hay que terminar esto antes del anochecer. El maestro espadachín Maximus estaba de pie en una plataforma y los dirigía. Bajo la orden del gran maestro de la espada, el pueblo trabajó aún más rápido. Alguien se acercó a su lado. ¿Va todo bien? Ha venido, Su Majestad Barbosa. Maximus hizo una reverencia respetuosa. Barbosa, rey del reino de Denian, se acarició la barbilla mientras contemplaba la capital. ¿Cómo va el progreso? Está casi terminado. La gente estaba instalando diversos dispositivos por toda la ciudad. Las farolas se iban encendiendo una tras otra y en pleno centro de la capital se alzaba una imponente estructura, como una torre gigante. Desde la torre, largos cables se extendían hacia el aire como si conectaran algo. Maximus habló. Si no hay problemas mayores, se completará antes del anochecer. Es un alivio, Su Majestad. No pretendo dudar, pero, el rostro de Maximus mostraba vacilaciones. ¿Es esto realmente posible? Su tono implicaba preocupación de que todo su trabajo pudiera ser en vano. Barbosa esbozó una sonrisa amarga, incapaz de negarlo por completo. Lo escuché del mismísimo maestro de la torre, pero, sinceramente, no lo sé. Con mis escasos conocimientos, no creo que funcione. ¿Duda de mí? Una voz tranquila sonó detrás de ellos. Barbosa y Maximus se estremecieron y giraron. Maestro. Maestro de la torre. Sus mentes de niños ya se han vuelto rígidas. El mundo cambia y avanza. ¿Qué harán si ya son así de inflexibles? El maestro de la torre se rió entre dientes. Aunque ninguno de los dos era joven, para el inmortal Lich, ellos eran como niños. Barbosa explicó apresuradamente. No es eso. No es que dudemos de ti, basta. Es natural cuestionar una empresa tan sin precedentes. Él agitó su mano. Los preparativos parecen estar casi terminados. Comencemos. Sí, maestro de la torre. Le estamos muy agradecidos. Barbosa hizo una profunda reverencia. Pensar que concederías a nuestro reino el primer uso de tu magia recién creada, todo lo que se estaba preparando era activar la magia del maestro de la torre. La nueva magia del poderoso maestro de la torre, si se aplicara a la capital de Denian, elevaría la estatura del reino inconmensurablemente. No me agradezcas demasiado. Como dijiste, aún no sabemos si funcionará. Si falla, el hechizo podría explotar. ¿Qué? ¿Explotar? Por toda la ciudad. El rostro de Barbosa palideció. Maestro de la torre. Si algo sucede, haré todo lo posible por contenerlo. No te preocupes demasiado. Sé tú mejor. No había dicho que no explotaría. La tez de Barbosa palideció. Cayó la noche. La oscuridad envolvió el mundo.
El tenue resplandor de las farolas baratas y artesanales ofrecía poco consuelo en medio de la oscuridad. El maestro de la torre chasqueó los dedos. Magitech activar. Un hechizo de 11ª clase surgió. La enorme torre en el centro de la ciudad cobró vida zumbido. La energía mística recorrió la torre, fluyendo hacia los intrincados dispositivos y produciendo resultados. Y entonces, parpadeo. La cima de la torre se iluminó como un faro, brillaba como una bombilla gigante. Pronto, una por una, las farolas de toda la ciudad brillaron con una luz brillante. A diferencia de los débiles anteriores, estos brillaron intensamente. En la oscuridad interminable, solo la capital de Denian brillaba como si fuera de día. ¡Oh! ¡Ah! Los ciudadanos gritaron de asombro. El maestro de la torre silbó funcionó sin problemas. Gracias a Dios, Barbosa se secó el sudor frío de la frente y luego miró la radiante ciudad con asombro. Increíble. Es real. El hecho de que la ciudad se iluminara no era, en sí mismo, impactante a su nivel. El maestro de la torre podría haber logrado tal resultado con un chasquido de dedos. Pero los ojos de Barbosa brillaban como si presenciara un milagro. Porque la torre no era un artefacto. Era una máquina, un dispositivo complejo que recibía energía mística y emitía luz. Escuché tu explicación, pero sigo sin entenderla bien. ¿Cuál era el principio? Normalmente, los resultados místicos son fluidos. Para usar artefactos, es necesario poder manejar la energía mística directamente. Por eso el misticismo siempre había sido el poder de unos pocos elegidos. Pero el maestro de la torre había encontrado una forma de arreglar la salida mística. Usando el conocimiento de Ketal, había creado un generador que almacenaba energía mística y la emitía como un resultado estable. El misticismo ya no era solo para unos pocos dotados. Se convirtió en un beneficio para todos los ciudadanos. Traductor, noche corrector, pistola. Por ahora, solo producíamos luz. Pero con el desarrollo, muchas cosas podrían cambiar. Imaginó generar calor para calentar los hogares, extender la iluminación a las carreteras más allá de la capital e incluso construir los trenes que Ketal había descrito. Interesante, sin duda. Quizás debería fundar una nueva escuela de estudios. La voz del maestro de la torre estaba emocionada y su pasión académica ardía. Zumbido, el generador se fue silenciando gradualmente, luego las luces se apagaron. La oscuridad regresó y la gente gimió. Barbosa se volvió hacia el maestro de la torre alarmado. ¿Maestro de la torre? La energía mística se ha agotado. Maximus, si la cargas, volverá a funcionar. Cualquiera que pueda ejercer misticismo podría recargarla. Haz que los magos del reino la repongan regularmente. Si Maximus asintió, canalizó energía mística y la ciudad se iluminó de nuevo. La multitud se quedó sin aliento con asombro. El maestro de la torre, sin embargo, murmuró cálculos. La eficiencia de conversión es baja. Tendré que mejorar los métodos de almacenamiento. Entonces una voz llamó desde atrás. ¿Entonces esto es todo? El maestro de la torre se giró con una sonrisa. ¿De verdad viniste? Dudaba que te molestaras, a pesar de haberme avisado. ¿Cómo pude perderme algo tan divertido? ¿Qué tal? Sonrió. Me alegro de verte, maestro de la torre. Rey Barbosa. Maximus. Lord, ¿qué tal? ¿Has venido? Barbosa y Maximus hicieron una profunda reverencia. Donde antes podrían haber sido cautelosos, ahora lo trataban como a un dios, porque lo eran los ciudadanos. Al darse cuenta de quién había llegado, también se inclinaron con reverencia. ¿Qué tal? Respondió a su asombro con una sonrisa, llenándolos de emoción. Miró la torre central. ¿Entonces ese es tu generador? Sí. Combiné tu conocimiento con mi magia. Aún es inestable y costosa, pero funciona. Con un poco de refinamiento, será útil. ¿Qué tal? Estudió la torre con una mirada peculiar. La tecnología de la Tierra se estaba filtrando en este mundo. Aunque despreciaba la Tierra, su humor no era desagradable. Parece steampunk, la fusión de magia y ciencia. Un género fantástico en sí mismo. No tenía motivos para rechazarlo. ¿Y qué harás a continuación? Primero, mejorar la eficiencia. Por ahora, solo puede alimentar dispositivos simples. Luego, formar una nueva escuela para entrenar magos en este campo. Su visión era criar magos, esparcirlos por todo el continente y hacer avanzar la tecnología. A diferencia de la magia normal, la Magitech no requiere talento innato, solo comprensión de la teoría. Eso abrirá las puertas a innumerables mentes nuevas. Pareces feliz. Eso es bueno. ¿Cómo no iba a estarlo? Ha nacido una nueva forma de magia. El mundo cambiará, avanzará, más que nunca, incluso antes del señor demonio y las invasiones de otros mundos.
Magitex fue así de importante. El maestro de la torre se volvió hacia Ketal. Y todo es gracias a ti. Ketal había salvado su mundo, compartido conocimientos y cambiado su futuro. El maestro de la torre expresó sinceramente su gratitud. Ketal se limitó a sonreír y meneó la cabeza. Debería ser yo quien esté agradecido. Gracias a ti, cada día es gratificante. Mientras compartían palabras cálidas, un ruido extraño resonó en el dispositivo central. Una ráfaga de humo salió silbando. Maestro de la torre. Algo anda mal. Gritó Maximus. Sobrecalentado. Necesita reparaciones. En ese caso, me despido. Buena suerte, muy bien. Por cierto. Antes de que Ketal se fuera, el maestro de la torre preguntó juguetonamente. ¿Te estás divirtiendo? Ketal sonrió con complicidad. Lo soy. Muchísimo. Eso está bien. Que sigas siendo feliz, entonces. Ahora, vete, eres un hombre ocupado. El maestro de la torre se rió entre dientes. Ketal soltó una risa débil y saltó lejos. En un instante, cruzó el continente y aterrizó frente a una casa ubicada en el bosque sagrado de los elfos. La puerta se abrió. El cabello castaño revoloteó y sus ojos dorados se abrieron de par en par al mirarlo. ¿Has vuelto? ¿Qué tal? He vuelto, Arcamis. Ketal sonrió cálidamente al entrar. Capítulo 385. La historia después, 17. Historia paralela 17. Ketal se movió, despertando lentamente de su sueño. La suave cama envolvió todo su cuerpo por costumbre, extendió la mano hacia un lado. Pero a diferencia de lo habitual, no había nada que agarrar. Abrió los ojos y se sentó. Oh, ¿estás despierta? Desde la cocina, Arcamis estaba cocinando. Vestida cómodamente, se movía con facilidad mientras manejaba una olla. Quería tenerlo listo antes de que te despertaras, pero llegó un poco tarde. ¿Desayuno? Esta vez quería intentar hacerlo yo mismo. Lo disfrutaré entonces. Ketal sonrió mientras se sentaba. Tomó una cucharada de guisado de la olla y se la puso en la boca, mientras Arcamis observaba nervioso. ¿Qué tal está? Está bueno. Quizás un poco más de condimento lo haría perfecto. Lo probaré la próxima vez. Arcamis se relajó y sonrió cálidamente. Después de la comida, Ketal recogió los platos. Cuando fue a buscar a Arcamis, ella estaba en su taller, jugueteando con algo. Sentándose detrás de ella, Ketal preguntó. ¿Aún necesita ajustes? Arcamis habló en un tono vago. Tengo la forma dominada y la función funcionando, pero el ajuste fino no es fácil. Arcamis quería tener un hijo. Para ello, ha creado con éxito un útero artificial utilizando nanotecnología. Pero el hecho de que el embarazo fuera completo no implicaba que éste se produciría inmediatamente. El dispositivo fue construido, pero para que funcionara correctamente fue necesario corregir innumerables errores menores. Ese proceso solo podría llevar tiempo. Al final, fueron necesarias repetidas pruebas para confirmar si había problemas. Ketal la tranquilizó suavemente. No te desanimes. Te ayudaré. Arcamis asintió vigorosamente. Y a partir de entonces, la vida tomó un ritmo. Ella pasaba su tiempo haciendo pruebas. Si fallaba, volvería a hacer ajustes. Ketal permaneció a su lado, ayudándola y apoyándola en todo lo que pudo. Así pasaron los meses. Arcamis, con expresión ligeramente ansiosa, preguntó un día. ¿Qué tal, no te aburres? Durante meses, él nunca se había separado de su lado. El Ketal que ella conocía amaba la libertad y los viajes. Sabiéndolo, no pudo evitar preocuparse de que él pudiera sentirse atrapado. Pero a Ketal realmente no le importó. Realmente no me molesta. ¿De verdad? En realidad, me siento bastante cómodo. No fue una respuesta vacía por primera vez en mucho tiempo, simplemente estaba descansando. Pasaba los días holgazaneando en casa, ayudando a Arcamis y estando con ella. La tensión inquieta que siempre había llenado su cabeza se desvaneció gradualmente. No fue desagradable. Más bien, sintió que finalmente había encontrado un santuario, un lugar donde descansar. Arcamis. Tú y yo somos familia. Un vínculo que durará toda la vida, más cercano que cualquier otro. En una familia, nos apoyamos mutuamente. Sin cálculos ni ataduras. Simplemente, permanecemos unidos. Eso es la familia. No lo dudes. Confía en mí cuando quieras. De hecho, eso es lo que quiero. ¿En serio? Con una risita, Arcamis se arrojó a sus brazos. Ketal sonrió mientras la abrazaba. El tiempo pasó.
A pesar de sus continuos esfuerzos, Arcamis hizo pocos progresos y, al final, fue ella la que primero se cansó. Se desparramó en la cama, gimiendo. A decir verdad, ella tampoco era del tipo que podía quedarse quieta por mucho tiempo. Había abandonado el santuario de los elfos, en parte porque sus valores no coincidían, pero también porque estaba demasiado aburrida. Mientras daba vueltas, un pensamiento la asaltó y le preguntó a qué tal. ¿Qué tal? Vivías en las tierras baldías blancas, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto tiempo te quedaste allí otra vez? No lo sé. ¿Qué tal? Meneó la cabeza. Había pasado demasiado tiempo. Tan largo que ni siquiera podía medirlo. Lo único cierto era que había sucedido mucho más allá de cualquier sentido humano del tiempo. Arcamis se inclinó más cerca con curiosidad. Entonces, ¿cómo vivías exactamente allí? Había oído algo antes, pero nunca en detalle. Sin nada más que hacer, pensó en escuchar su historia. ¿Qué tal? Dudó el señor. ¿Qué tal es el señor para él? Eran recuerdos desagradables que no deseaba volver a visitar. No. Ya no. Ahora era libre. Pertenecía a este mundo por completo. Ya no había ningún motivo para dar la espalda. ¿Qué tal? Comenzó. Conoces mi pasado antes de las tierras páramo blancas, ¿verdad? Sí, lo sé. ¿Qué tal? No era nativo de este mundo. Era un extraño, de un universo completamente diferente. Arcamis lo sabía porque se lo había dicho directamente antes. Con calma, ¿qué tal? Continuó. En ese mundo, recé por favor. Por favor, déjame escapar de ese miserable infierno. Un mundo sin maravillas, sin magia, sin dragones. Un infierno sin color. Por favor, déjame irme y a un mundo de fantasía. Todas las noches, él oraba. Y un día, esa oración fue respondida. Pero de una manera retorcida y extraña. Como siempre, oró durante horas, a nadie en particular. Y luego, se quedó dormido cuando abrió los ojos. Un escalofrío. Un frío espantoso que le cortaba la carne y le congelaba los pulmones hasta que le ardían todo su cuerpo. Se sentía congelado hasta el punto que lo confundió con calor. ¿Qué está pasando? Entró en pánico. Traductor, noche corrector, pistola. Hace apenas unos momentos, estaba durmiendo en su habitación. Forzando sus párpados congelados a abrirse, finalmente logró ver. Y allí estaba su cuerpo, medio enterrado en un glaciar. Primera misión. Sobrevive durante una semana. Una ventana del sistema apareció de repente ante sus ojos, pero no había tiempo para darle sentido. Su cuerpo estaba completamente congelado y su piel se estaba volviendo azul. Si no saliera del glaciar inmediatamente, la hipotermia lo mataría. Luchando desesperadamente, obligó a su cuerpo a moverse. NRGH. Crack. El glaciar tembló. Una fractura fina le dio el espacio justo para mover la mano. Golpeó el hielo violentamente. Crack. Las grietas se extendieron aún más. Se estrelló contra él con todas sus fuerzas. Crack. El glaciar se hizo añicos y él cayó al suelo. Tembloroso, se incorporó en el suelo. Había escapado del glaciar, pero por poco. El frío mortal todavía le arañaba el cuerpo. Se apretó contra el hielo roto, protegiéndose del viento. ¿Qué es esto? Aturdido, miró a su alrededor. Una tierra interminable de glaciares. Todo era blanco. Incluso detrás del hielo, los vientos helados lo hacían temblar incontrolablemente. Hacía apenas unos momentos estaba dormido en su cama. Entonces, ¿por qué estaba allí? Pero entonces, un pensamiento lo asaltó y sus ojos se iluminaron. ¿Podría ser? Su corazón latía con fuerza de emoción, el calor corría por sus venas contra el frío intenso. Apretó el puño. ¿Será posible? Por fin. ¿Había llegado finalmente a un mundo de fantasía? ¿Habían sido finalmente respondidas sus oraciones? Sus ojos brillaban de éxtasis. Espera un segundo. Arcamis, escuchando atentamente, levantó la mano con una mirada incrédula. ¿Estás diciendo que te gustó eso? ¿Despertar de repente en un infierno helado donde casi muere, disfrutó eso? Ella no podía comprenderlo. Pero ¿qué tal? Simplemente asintió como si fuera obvio. Creí que por fin me había transportado a la fantasía. ¿Por qué no iba a ser feliz? Pero podrías haber muerto allí. Aún así, no habría importado. Morir en el mundo de fantasía que tanto había anhelado, para él habría sido un final perfecto. Arcamis se quedó sin palabras. Ella pensó que entendía su anhelo de fantasía, pero claramente, era mucho más profundo de lo que imaginaba. ¿Qué tal? Se encogió de hombros. Bueno, no tardé mucho en darme cuenta de que estaba equivocado. Chillido. Chillido. Algo extraterrestre.
Un grotesco trozo de baba se abalanzó sobre él, intentando engullirlo y disolverlo. Agarró su hacha. De un solo golpe, partió la baba en dos chillido. Pero no murió. En cambio, se dividió, dos masas tratando de asfixiarlo molesto, pisoteó el suelo. ¡Bum! El impacto hizo volar la baba. Con un fuerte golpe de su hacha, la destrozó en más de 100 pedazos antes de que finalmente dejara de moverse. Tomó un trozo y se lo metió en la boca. El sabor repugnante y nauseabundo le retorció el rostro, pero si no comía, no sobreviviría. Miró fijamente hacia el horizonte. Una extensión blanca sin límites. Caminó y caminó, pero no hubo fin. Y las criaturas con las que se encontró no eran monstruos de fantasía, sino abominaciones extrañas e inidentificables. Después de varios días, un pensamiento entró en su mente. ¿Era este realmente el mundo de fantasía que había deseado? ¿Un lugar de dragones, elfos y magia? Hasta el momento no ha sido nada parecido. Solo un páramo en ruinas y alienígena. No. Imposible. Este tenía que ser el mundo de fantasía. No había otra posibilidad. Se obligó a rechazar la duda y agarró su hacha con más fuerza. Grieta. El glaciar se rompió bajo el filo del hacha. Se metió un trozo de hielo en la boca y lo crujió. Su mirada se dirigió al hacha que tenía en la mano, que brillaba con extraños cristales incrustados. ¿Esto realmente es algo bueno? Era un arma extraña que encontró a su lado después de despertarse en el hielo. No sabía por qué estaba allí, pero era afilado y duradero. Una herramienta invaluable. Sin que él lo supiera, el hacha en sí misma era un monstruo. Una monstruosidad que ya se había fusionado con su cuerpo y dormía en su interior. ¿Para qué tal? Sin embargo, fue simplemente un hallazgo afortunado. Después de pensarlo un momento, reanudó la caminata. No, todavía no. No había pasado tanto tiempo, solo unos días. Demasiado pronto para juzgar. Quizás simplemente había aterrizado en algún lugar remoto del mundo de fantasía. Si era así, entonces solo necesitaba salir. Sí, seguro que era eso. Creyéndolo así, siguió adelante. Y al final, los encontré. La voz de Ketal bajó. Mis parientes. Los bárbaros de las tierras Páramo Blancas. Capítulo 386. La historia después, 18. Historia paralela 18. Según tú, ahí fue cuando realmente comenzó el infierno, ¿verdad? En el pasado, Ketal le había contado una vez a Arcamis sobre su pasado. Ese encuentro con alguien de su especie fue, irónicamente, el comienzo del infierno. Ketal esbozó una sonrisa amarga. Lo fue cuando conoció a un bárbaro, no podría haber estado más feliz. A diferencia de las extrañas criaturas con las que siempre se había encontrado, esta era humana, igual que él. A través de la conversación, pretendía preguntar qué era ese lugar y cómo escapar de él. ¿Qué eres? Preguntó el bárbaro con una mirada perpleja. El idioma que hablaba no era la lengua de la tierra, pero Ketal lo entendió perfectamente, como si su propio cuerpo lo recordara. Tartamudeó mientras abría la boca. Su nombre surgió de forma natural. Soy Ketal. El bárbaro parecía como si nunca hubiera oído semejante nombre. Ketal sonrió brillantemente ante la señal de que la comunicación era posible. Encantado de conocerte. De verdad, es un placer conocerte. Por fin conoció a un ser humano y no a un monstruo. Por fin pudo obtener información. Lleno de alegría, Ketal preguntó apresuradamente. ¿Eres un bárbaro? ¿Te pareces a mi familia? ¿Vives aquí? ¿Quizás conoces alguna salida? ¿Una salida? El bárbaro ladeó la cabeza, sin comprender. Ketal presionó de nuevo. Esto es un desierto, ¿verdad? ¿Un lugar inhabitable? Quiero salir de aquí, al exterior. ¿Afuera? ¿Qué es eso? Preguntó el bárbaro, como si ni siquiera entendiera el concepto de afuera. Algo andaba mal. La conversación no encajaba. El rostro de Ketal se puso rígido. El bárbaro, despreocupado, agarró su hacha. Pero lo más importante, eres nuevo aquí. Pareces tener mucha fuerza. Mostró los dientes y, en un instante, surgió en él la intención de matar. Ketal dio un paso atrás. Espera, muere. El hacha cayó, con el objetivo de partirle el cráneo a Ketal. Apenas logró levantar su propia hacha para defenderse. Entonces, desde el primer encuentro intentó matarte. Así es. Al escuchar la historia, Arcamis preguntó con una mueca. Ketal asintió. Esos bárbaros son así. Tú también lo sabes. Lo sabía, pero, escucharlo directamente de ti me resulta extraño. Para continuar, sí, lo derroté. El bárbaro se rió de buena gana y le dijo a Ketal que lo matara. Por supuesto, Ketal no tenía intención de hacerlo.
En lugar de eso, lo bombardeó con preguntas. Curiosamente, el bárbaro les respondió, quizá pensando que era el derecho del vencedor. Las preguntas de qué tal eran simples. ¿Cómo escapar de este lugar? ¿Existen los elfos en este mundo? ¿Existen los dragones? ¿Existe la magia? Las respuestas de los bárbaros fueron igualmente simples. ¿Qué quieres decir con escapar? No, ¿qué es la magia? En ese momento, ¿qué tal se dio cuenta el mundo en el que había entrado no era una fantasía? No era nada más que un miserable infierno. Después de eso, estuve prácticamente muerto estando aún vivo. A través del bárbaro, se unió a la tribu. También preguntó a otros, pero las respuestas no fueron diferentes. ¿Qué tal se rindió completamente? Esto era el infierno. Fue un castigo por esperar presuntuosamente una fantasía. Pensando así, abandonó todo. De todos mis años, esos fueron los más horribles. Mirando hacia atrás ahora, fue un milagro que no se hubiera suicidado. Más precisamente, ni siquiera tenía energía para hacerlo. Él simplemente esperaba que la muerte finalmente llegara. Entonces, llegó el cambio. El explorador, dijo Arcamis. ¿Qué tal asintió la primera persona que me trajo una esperanza brillante? Whoosh. El viento soplaba. Un viento cortante y asesino que cortaba la carne y desgarraba los pulmones. ¿Qué tal lo aceptó todo con cara de sorpresa, como un pecador que se inflige un castigo a sí mismo? Detrás de él se acercaba un bárbaro. El mismo que ¿Qué tal conoció primero? ¿Qué estás haciendo? Pierde que la respuesta de ¿Qué tal fue cortante, pero el bárbaro ya estaba acostumbrado. Pronto será la hora de comer. Cómanlo ustedes mismos. Qué tipo raro para el bárbaro, ¿Qué tal era extraño? No buscaba comida ni disfrutaba de la batalla. Parecía humano, pero era completamente diferente. El bárbaro se fue sin mucha preocupación. ¿Qué tal lo miró fijamente y luego pensó para sí mismo? ¿Debería morir? Morir no era difícil. Un golpe de hacha en su propia cabeza acabaría con todo. Lo había pensado 1000 veces. Pero nunca actuó. Ni siquiera tenía la voluntad. Dioses, ¿es este mi castigo? ¿Esperar aquí impotente la muerte? Suspiró y regresó caminando con dificultad hacia la aldea bárbara. Fuera lo que fuese, todavía necesitaba comida para sobrevivir. En el camino, notó algo extraño. El pueblo era ruidoso. Eso no era inusual. Los bárbaros siempre peleaban y mataban. Traductor, noche corrector, pistola. El silencio era lo extraño, pero hoy fue diferente. El ruido no era el estruendo de una batalla. Sonaba confuso e inestable. Desconcertado, ¿qué tal entró? Los bárbaros se agolpaban alrededor de algo. ¿Qué es esto? ¿Matarlo? ¿O no? Ya parece medio muerto. ¿Vale la pena matarlo? ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué tal le dio un golpe en el hombro a un bárbaro? El hombre parecía desconcertado. No lo sé. Algo pasó aquí. ¿Algo? ¿Qué tal se abrió paso entre la multitud? Sus pasos se detuvieron. Dentro yacía un hombre desplomado en el suelo. Había logrado arrastrarse hasta allí, pero se desmayó al final. Este texto está alojado en Novelfirnet, pero eso no era lo que importaba. ¿Qué tal no pudo evitar emitir un sonido? El hombre llevaba un abrigo de piel grueso. En su espalda, una mochila de cuero. En sus pies, botas con clavos para caminar sobre el hielo. En su mano enguantada, un objeto cuadrado de cuero. ¿Qué sostiene? Ni idea. Los bárbaros especularon. Pero ¿qué tal lo supo inmediatamente? Era un libro. Atraído como por encanto, ¿qué tal se acercó? Oye, sacudió el hombro del hombre. No hubo respuesta. Con urgencia, lo sacudió más fuerte. Un gemido escapó de los labios del hombre. Vivo. Los ojos de ¿Qué tal se abrieron de par en par. Gritó para sí mismo. Declaró a los bárbaros. Este hombre es mío. No lo toques. Protestaron, furiosos por su intento de acaparar algo solo para él. La respuesta de ¿Qué tal fue sencilla. Si tienes alguna queja, ven a por mí. Te cortaré todas las extremidades y te mantendré con vida, alimentándote con gachas para siempre. Ante esa amenaza los bárbaros guardaron silencio. La muerte no les asustaba. Pero quedar indefensos, postrados en cama, eso los aterrorizó. Así, ¿Qué tal aseguró al hombre? Lo llevó a su cabaña, encendió un fuego, lo enterró bajo pieles, lo alimentó con agua hervida fría y carne picada. Lo cuidó desesperadamente. Y al final, el hombre se despertó. ¿Qué tal dejó escapar un grito de alegría, temblando e incluso ahora, mucho después, recordaba ese sentimiento. Apenas lo salvé. Y hablamos. Al principio, el idioma no coincidía.
Así que ¿qué tal aprendió de él? Afortunadamente, el hombre estaba acostumbrado a enseñar y el entusiasmo de qué tal por aprender no tenía límites. En cuestión de días, podían conversar con sencillez. Y a partir de esas conversaciones, ¿qué tal se dio cuenta? Los dioses le habían concedido su deseo. Más allá de este infierno nevado, realmente había elfos, dragones y magia. Era un mundo de fantasía. En el momento en que la esperanza floreció en la desesperación, el corazón muerto de qué tal se agitó de nuevo. Él y el hombre hablaron sin parar, y su convicción creció. Arcamis preguntó: ¿qué le pasó? No duró ni un mes. Su cuerpo ya había quedado destrozado en su viaje a través del campo de nieve blanco. Sobrevivir tanto tiempo fue un milagro que tal lo lamentó profundamente. Había querido aprender más sobre el exterior. Recordó su última conversación. Tos. Tos. El hombre escupió sangre. ¿Qué tal corrió a ayudarlo? ¿Estás bien? Descansa ahora, no, de todas formas, no viviré mucho. Antes de morir, necesito transmitirte lo que sé. Limpiándose la sangre, el hombre lo miró. Pensar que en el campo de nieve blanca vivían bárbaros. Si el mundo exterior lo supiera, el mundo académico se conmocionaría. Morir aquí, sin poder revelarlo, qué lástima. En ese momento, Arcamis levantó la mano para detenerlo. Espera. ¿Qué tal? Algo es extraño que es. Dijiste que ese hombre no sabía que había bárbaros en el campo de nieve blanco, ¿verdad? Eso es lo que dijo, eso es extraño porque la leyenda del emperador que desafió al campo de nieve blanco y regresó derrotado ya existía a través de esa leyenda, el mundo ya sabía que allí vivían bárbaros. Un hombre capaz de aventurarse en el campo de nieve no lo ignoraría. Así que solo podría significar una de dos cosas. Él era un completo tonto. O bien, provenía de un pasado aún más lejano. ¿Qué tal? ¿Cómo se llamaba? Con cuidado, preguntó Arcamis. ¿Qué tal respondió? Se hacía llamar Albraham. Las pupilas de Arcamis se dilataron. Capítulo 387. La historia después, 19. Historia paralela 19, Albraham. Espera. ¿En serio? Así es como lo recuerdo. ¿Por qué? ¿Es un nombre que conoces? Es un nombre que conozco, pero, no, debería siquiera decir que lo conozco. Arcamis tartamudeó. En este mundo, hay un viejo cuento de hadas que se ha transmitido entre los humanos desde tiempos antiguos, un pasado lejano. Había una vez un hombre. Su nombre era Albraham. Fue un verdadero gran aventurero, se acercó a los poderosos y aterradores dragones legendarios, arriesgó su vida y se hizo amigo de ellos. Gracias a Albraham, los humanos llegaron a considerar a los dragones no como simples objetos de miedo, sino como seres maravillosos y misteriosos. Se acercó a los habitantes del bosque, los elfos, y reveló al mundo la existencia de los espíritus. Gracias a Albraham, los humanos tomaron conciencia de las entidades místicas de la naturaleza. Se acercó a los habitantes subterráneos, los enanos, se hizo amigo de ellos y sacó a la luz minerales como el mitril y el adamantium. Gracias a Albraham, los humanos descubrieron minerales místicos. Y más allá de eso, hadas, magia, alquimia. La mayoría de los misterios ahora ampliamente conocidos en todo el continente, fue el legendario aventurero Albraham quien los reveló a la humanidad. Si no hubiera sido por él, la humanidad todavía podría estar cultivando la tierra con las manos desnudas y encendiendo fuego frotando palos. El legendario aventurero otorgó a la humanidad conocimientos y tesoros infinitos. Luego, declarando que su tarea había sido completada, regresó al reino místico de donde había venido. Esta es la leyenda de Albraham. ¿Qué tal? Escuchó el relato de Arcamis con una expresión intrigada. Se siente como Prometeo, la figura de la mitología griega que trajo el fuego a la humanidad. Este Albraham parecía desempeñar un papel similar. Tales cuentos arquetípicos existían en todas partes, y no había nada extraño en ello. La fuente correcta es Nove y Irenet, pero había algo extraño. Nunca había escuchado una historia así antes. Bueno, eso es porque es más como un cuento popular oral. No estaba claro si tal persona realmente existió. Los padres se lo contaron a sus hijos, quienes luego crecieron y se lo transmitieron a sus propios hijos. Ese era el tipo de historia que era. Arcamis tragó saliva. Es el tipo de historia que te costaría incluso encontrar escrita. Y. Es muy anterior al emperador. El legendario emperador, que desafió al campo de nieve blanco, perdió y reveló la existencia de los bárbaros en su interior. Eso fue una historia casi mítica, pero firmemente registrada. Pero Albraham no dejó ningún registro.
Era una figura que solo existía en los cuentos de hadas, alguien de quien nadie creía que hubiera vivido realmente. Sin embargo, tal hombre había existido. Al final, Abraham fue al campo de nieve blanco, se encontró con Ketal y allí concluyó su viaje. En ese momento ella estaba conversando con alguien que había conocido a una figura legendaria. Arkamis no pudo contener un suspiro. Ella sabía que Ketal era de hacía mucho tiempo, pero nunca imaginó que había conocido a uno que solo aparecía en los cuentos de hadas. De repente se dio cuenta, cada palabra que ella compartía con Ketal en ese momento tenía el peso de un tesoro invaluable para los historiadores. Casi le parecía egoísta guardárselo todo para ella sola. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Arkamis preguntó reprimiendo su emoción. Sus ojos brillaron. Ketal se rió entre dientes y continuó. Abraham miró a Ketal con ojos llenos de asombro y sobre todo, tu propia existencia es extraordinaria. Abraham solo había enseñado el idioma Ketal durante una semana. Dadas las circunstancias, se había llevado a cabo de forma apresurada y carente de recursos, una forma burda de instrucción. Sin embargo, Ketal ya estaba conversando suavemente. Con toda justicia se le podría llamar un genio. Pero eso no fue lo más importante. Eres inteligente, dialogante. Lógico. Sabes hablar de forma convincente. Tienes valores, tus propias convicciones. Y, además, posees innumerables conocimientos que yo desconozco. Ketal había compartido innumerables conversaciones con Abraham, incluidas algunas sobre la tierra. Los demás bárbaros de aquí no se parecen en nada a ti. Eres único. Incluso mientras agonizaba, los ojos de Abraham brillaban con fascinación. He viajado mucho, pero nunca me he topado con un ser como tú. Eres, la existencia más extraordinaria entre todos los misterios que he visto. Un pasado lejano. El primer ser de fantasía que conoció a Ketal lo había evaluado así. Tal vez, pero Ketal no lo había aceptado. Para mí todo lo que dices es el verdadero misterio. Jaja, para ti, ahora mismo, sí. Tos. Tos. Abraham escupió sangre otra vez. Esta vez era negro. Ketal lo tumbó a la fuerza. Descansa. Cuéntame el resto mañana. Si llega mañana, qué tristeza, que no te veré salir. No estoy seguro de si algún día me iré. No. Lo harás. Abraham habló con convicción. Alguien como tú nunca dejará de lograr su objetivo. Lo juro por mi nombre. Algún día dejarás este lugar y cumplirás tu deseo. Gracias. Ketal dio una respuesta breve. Esas palabras alimentaron su determinación durante mucho tiempo. ¿Y qué fue de Abraham después de eso? Murió 2 días después. Según su testamento, dejé su cuerpo y sus pertenencias en algún lugar del campo de nieve. Arkamis suspiró. El gran aventurero que se encontró con un bárbaro en el campo de nieve blanco terminó su relato allí. ¿Aún tienes alguna reliquia suya? No. Su voluntad era que todo quedara en el campo de nieve. Aunque me hubiera llevado algo, ya se habría podrido. Ya veo. Arkamis chasqueó los labios con arrepentimiento. ¿Qué tal? Continuó. Después de la muerte de Abraham, adquirí un propósito. Escapa de este maldito lugar. Alcanza el reino de la fantasía. Decidió seguir con eso. Lo primero que hizo fue caminar sin rumbo. El campo de nieve blanca era enorme. Por más lejos que fuera, solo el blanco se extendía sin fin. Alguna vez creyó que era el mundo entero. Pero Abraham le había demostrado lo contrario. ¿Qué tal? Se fijó un objetivo y siguió adelante durante meses. Finalmente, encontró la frontera entre el campo de nieve y la fantasía. Pero no pude pasar traductor, noche corrector, pistola. Una barrera invisible lo bloqueaba. ¿Cómo pudo romperse? Después de pensarlo mucho, volvió su mirada hacia las misiones. 4 a misión. Asciende a una posición importante en tu tribu. Al principio, había ignorado las misiones, pensando que el mundo no tenía sentido, pero ahora las cosas eran diferentes. Comenzó a completar misiones. Puso en ellos toda su fuerza y, naturalmente, su influencia entre los bárbaros creció. Obtuvo un poder que superó con creces el de ellos y la tribu se expandió rápidamente. Pasó mucho tiempo. Todos los bárbaros que lo habían conocido murieron, y los niños se convirtieron en adultos. Vinieron a seguirlo como su líder y, naturalmente, él se convirtió en el jefe. La tribu había crecido 100 veces desde que él se unió por primera vez. Pero con el crecimiento repentino llegan los conflictos. Por fin se encontraron con uno de los monstruos que gobernaban el campo de nieve. Era la serpiente blanca. El comienzo de un vínculo maldito. ¿Qué tal? Se rió levemente. ¡Uaa! ¡Uaa! Muere. Clan. Clan. Las armas chocaron mientras los bárbaros luchaban a muerte.
A qué tal no le importó al principio, había intentado detenerlos, fortalecer la tribu. Pero por más que los derrotó, ellos nunca escucharon, así que se dio por vencido. Ahora estaba pensando en otra cosa. La misión no aparece. Después de expandir el territorio de la tribu, no apareció ninguna nueva misión. Hasta ahora, al completar una misión, la siguiente siempre aparecía inmediatamente. Esto nunca había sucedido antes. ¿Qué tal estaba inquieto? ¿Qué significa esto? ¿Debía averiguarlo por sí solo ahora? Mientras estaba sumido en sus pensamientos, su expresión cambió de repente. Algo inmenso había llegado. No solo en tamaño, sino en una presencia abrumadora que aplastó al mundo, una sensación que nunca había sentido antes. Su cuerpo se tensó instintivamente. Agarró su hacha y salió corriendo. Ahí lo vio. Una serpiente blanca tan enorme que alcanzaba los cielos. ¿Qué tal? Se quedó mudo de asombro. La forma de la serpiente estaba más cerca de la pura fantasía que cualquier otra cosa que hubiera conocido antes. Movió la lengua mientras miraba a los bárbaros. Así que estos son los insectos que han estado contaminando mi campo de nieve. Los rostros de los bárbaros palidecieron. No temían a la muerte. De hecho, la recibían con agrado, pero incluso ellos temblaron instintivamente ante el aura aplastante de la serpiente. Seres inferiores, ruidosos y miserables, que me ensucian los sentidos. Bien. Ya lo he decidido. La serpiente bajó la cabeza. El mero movimiento provocó una tormenta. Te concederé a todo el honor de entrar en mi vientre. Sus enormes mandíbulas se abrieron de par en par. Solo entonces gritaron los bárbaros. ¡Uah! Huyeron aterrorizados. ¿Qué tal? Gritó con urgencia. Dispérsense. Corran. Era imposible ganar. Ese era un monstruo más allá de los límites de la vida. Mientras ordenaba a los bárbaros que huyeran, ¿qué tal? Se preparó para correr también. Misión 132. Expulsa a la serpiente blanca de tu territorio. La ventana de Kest, que había desaparecido, reapareció de repente. En ese momento, ¿qué tal? Dejó de pensar. Apretó fuertemente su hacha y avanzó pisando fuerte. La serpiente parecía complacida mientras observaba a los bárbaros dispersarse. Sí, huyan, criaturas despreciables. Los perseguiré y los tragaré a todos uno por uno. Pero justo cuando se disponía a perseguirlos, la serpiente sintió algo extraño. Un bárbaro volaba hacia su cabeza. ¿Qué? ¿Un simple bárbaro, que no huía, sino que atacaba? A la serpiente ni siquiera se le había ocurrido pensarlo, reaccionó demasiado tarde. El hacha cayó sobre su cabeza. Crujido. ¡Qué! Con un estruendo atronador, la cabeza de la serpiente se estrelló contra el suelo. Capítulo 388. La historia después, 20. Historia paralela 20 Kaak. La serpiente soltó un grito. Su cabeza aplastada se levantó violentamente. ¡Woosh! La ráfaga que levantó arrojó el cuerpo de ¿qué tal? Apenas se sostuvo, golpeando su hacha contra el suelo. Diablillo. La serpiente rugió con furia. Miserable. Un simple bárbaro se atreve a atacarme. Cállate. ¿Qué tal? Estalló en una risa loca y arremetió de nuevo, agarrando su hacha con todas sus fuerzas en mis dominios. Váyanse de inmediato. Un simple bárbaro reclamando un dominio. Te haré pedazos. Rumbleé. La serpiente azotó su cuerpo y las tormentas rugieron. Con solo acercarse, la carne se desgarraba y las entrañas se retorcían, pero ¿qué tal? No se retiró. En lugar de eso, mostrando los dientes, se arrojó a la tormenta. Clan clan crash. El monstruo del campo nevado y el bárbaro del campo nevado chocaron. Los bárbaros que habían huido se detuvieron en seco. ¿Qué? ¿El cacique está luchando contra ello? La enorme y horrible bestia. Ellos, los mismos bárbaros, habían elegido huir en lugar de luchar, y aún así, su jefe se encontraba enfrentándose a él de frente. SS Nove y Firnet se quedaron congelados, observando la batalla. Naturalmente, ¿qué tal? No podía igualar a la serpiente. En el futuro sometería el campo de nieve blanco e incluso derrotaría al viejo, pero eso aún estaba muy lejos. En ese momento, no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a la serpiente blanca del campo de nieve. Crack. Sus extremidades se desgarraron, los huesos se rompieron, su cabeza se abrió y sangró. Sus dedos colgaban, casi cayéndose, y aún así, no se retiró. Ja. 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 Con una risa salvaje, ¿qué tal? Avanzó pisando fuerte, abriéndose paso a través de la tormenta con su cuerpo maltrecho, golpeando a la serpiente con su brazo roto. ¡Bum! El impacto hizo que el cuerpo de la serpiente se estremeciera. ¡Ca!
Se tambaleó, apenas recuperando su postura escupió aire para desviar el hacha que se aproximaba. Embrague. Ketal agarró el hacha. En ese momento, la cola de la serpiente se estrelló contra el crujido. Con un sonido de rotura, el cuerpo de Ketal se estrelló contra el suelo. Crack, crack, crack. El glaciar se partió y su cuerpo quedó enterrado profundamente. Sus extremidades deberían haber quedado reducidas a polvo. Estruendo, pero Ketal emergió del hielo destrozado, con todo el cuerpo ensangrentado, los dientes al descubierto y el hacha todavía en la mano. La misión decía: expulsar a la serpiente del dominio. No sabía su propósito, pero era la única salida posible. Así que lo limpiaría, arriesgando su propia vida. Fuera. Serpiente. O mátame aquí mismo. Ketal rugió y su voz resonó. La serpiente vaciló. Este bárbaro era débil. Si la lucha se prolongaba, seguramente ganaría, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de la obsesión y terquedad de Ketal sobre su dominio. Él no se rendiría, ni siquiera en la muerte. Normalmente, a la serpiente le habría encantado aplastar esa presa y devorarla. Pero sus instintos gritaban. Este bárbaro era peligroso, la posibilidad era escasa, pero existía la posibilidad, que podría sufrir daños graves. Los instintos primordiales de la serpiente nunca se equivocaron. Y era cierto. A estas alturas Ketal había empezado a captar la extrañeza que había dentro de sí mismo. Esta vez te dejaré en paz. Después de una larga vacilación, la serpiente decidió retirarse. Demasiado lamentable para aplastarlo con mis propias fuerzas. Cruza mi camino de nuevo y no te perdonaré. Con un rugido, la serpiente se fue. Los bárbaros regresaron sigilosamente. La serpiente había gritado, pero su retirada fue el acto de alguien que huye. La postura de un perdedor. Entonces, ¿quién fue el vencedor? Oh. Los bárbaros desataron los vítores que habían contenido. Su jefe había triunfado sobre un poderoso monstruo. Sus rugidos sacudieron los campos nevados durante minutos. Misión 132 completada. La recompensa se otorgará más tarde. Así que así fue. Arcamis dejó escapar un murmullo. El Ketal que ella conocía era siempre poderoso y absoluto. Nadie podía oponérsele. Sin embargo, incluso él había vivido una vez como presa. Su poder no fue obtenido sin un precio. Se ganó mediante una lucha sin fin. Bueno, después de eso, hubo muchos más eventos. Conocí a la rata, al oso. Otras bestias, incluso a los ancianos. Seguí completando misiones y expandí mi dominio. Al final, nos convertimos en una fuerza innegable en el campo de nieve blanca. En ese proceso, vi a un loco. No se podía razonar con él, así que lo cuidé brevemente y lo envié. ¿Te refieres al emperador? Probablemente la leyenda de que en el campo de nieve blanco, el ser más aterrador no era la serpiente, ni la rata, ni el oso, sino el emperador bárbaro. Así fue como comenzó y con el tiempo conocí a Milena. Un grupo de comerciantes procedentes del exterior, que habían entrado en el campo de nieve blanco. A partir de ese encuentro se iniciaron los vínculos con el exterior. A partir de ahí, ya conoces la historia. Derrotó al guardián en el límite y salió. Conocí a los elfos y luego entré en tierras humanas. Derrotó a un lich, conoció al inquisidor del dios del sol y luchó contra el mal. En los reinos demoníacos exteriores, luchó contra Nano, se reunió con Milena y conoció a Arcamis. Este es mi viaje, la vida misma de Ketal. Ketal habló en voz baja. Todo mi ser, Arcamis, escucharlo en tus propias palabras es asombroso. Pero nada ha cambiado. Con calma, Arcamis se acercó a él y le puso la mano sobre el hombro. Soy tu familia y tu esposa, Ketal. Gracias. Ketal sonrió gentilmente y la abrazó. Traductor, noche corrector, pistola. Después, el mundo avanzó rápidamente. Con el apoyo total del maestro de la torre, nació la disciplina de la Magitech. A él acudieron en masa aquellos que tenían talento pero no podían comprender los misterios. El tren se inventó en 5 años. Se extendió por todo el mundo en solo 10. Con un transporte poderoso, el mundo avanzó cada vez más rápidamente. Nuevas formas de comunicación conectaban cada rincón. Bajo la magia y las máquinas, el mundo floreció deslumbrantemente. Ketal se unió. Ayudó a la gente, disfrutó del mundo cambiante y ayudó al maestro de la torre a avanzar la tecnología. Pasaron los años. Un día, Arcamis acudió a él con una alegría mayor que nunca. Al escuchar sus palabras, Ketal mostró su sonrisa más brillante hasta el momento, incapaz de contener su alegría mientras la abrazaba. Aquí viviría. Como Ketal. Con Arcamis, con su linaje. Por el tiempo que él quisiera, para siempre.
La reina del clan de la hoja, Marsilia, vivía en paz con la primera aparición de Ketal vinculada a su aldea. Esta se convirtió en tierra sagrada. Libre de esclavistas, vivió feliz con su tribu. El ladrón Casanaug reconstruyó el gremio de ladrones destruido. Al principio eran meros rufianes, pero con esfuerzo recuperaron su forma de gremio. Lord Luke Bacan, del territorio Bacan, vivió una vida muy ocupada. Como señor de la ciudad donde Ketal apareció por primera vez, incluso los reyes lo trataron con honor. Nunca se acostumbró, pero su tierra floreció 5 veces antes de su lecho de muerte. El maestro espadachín Caín, quien enseñó por primera vez el manejo de la espada a Ketal, era venerado por todos. Se resistía a ese trato, pero en su vejez dejó de resistirse. El rey Barbosa y Máximo del reino de Denian expandieron el poder de su nación. Después de su muerte, Denian se hizo aún más fuerte y fue aclamado como un segundo imperio. La reina elfa Alta Karin, usando sus vínculos con Ketal, ganó una inmensa influencia. Ella borró los prejuicios y la esclavitud contra los elfos, aniquilando a los esclavistas. Ella se volvió eternamente venerada por todos los elfos. La reina Helene de Lutein, reemplazada por Nano, vivió inmortalmente, gobernando su reino. Aunque surgieron revueltas contra la reina eterna, ella las resolvió con calma. El reino perduró bajo su mando durante milenios. La iglesia de Carosía, dios de las mentiras y el engaño, rechazada durante mucho tiempo, ganó aceptación con la ayuda de Ketal. Décadas más tarde, cuando el sacerdote Ice se convirtió en alto clero, Carosía ya no fue despreciada. Santa Elia del dios Sol continuó siguiendo la voluntad divina. La iglesia se mantuvo fuerte como siempre. El inquisidor jefe Aquad perdió su propósito cuando los demonios se fueron. Con la ayuda de Ketal, ascendió al alto clero del dios Sol y mantuvo la fe durante toda su vida. El rey del norte, Bayern, siguió desafiando al oso. Al principio, el oso se sintió preocupado, pero a medida que el Bayern se hacía más fuerte, empezó a sentirse intrigado. Pelearon durante muchos años. Serena, la santa convertida en humana, viajó por el mundo reuniendo conocimientos. Finalmente, rechazó el llamado de los dioses y decidió permanecer en la tierra. El maestro de la torre vivía alegremente, avanzando y aplicando la tecnología. La torre se hizo más poderosa. Como un liche, él veló por el mundo durante siglos. Y Ketal y Arcamis vivieron en paz. Con los niños, Ketal pasó de querer vagar por el mundo a querer criarlos. Con la ayuda de otros, criaron a sus hijos. Aunque los niños causaron travesuras, crecieron fuertes y saludables. Arcamis sonrió a pesar de todo. No se detuvieron en un solo niño. Después de que pasaron sus problemas, tuvieron un segundo, un tercero. Los apasionados avances de Arcamis a veces dejaban a Ketal reacio. Aún así, vivían felices. La sangre de Ketal se extendió por el mundo, cada descendiente vivió su propia vida, fundó hogares, se enamoró, se casó, dio frutos, se arraigó en el mundo. No solo Ketal, sino su propio linaje echó raíces en el mundo. El mundo ya no podría contarse sin él. Ketal lo miró profundamente satisfecho. Él viviría aquí. Con Arcamis con su linaje. Un hombre que una vez solo anhelaba la fantasía, ahora se convirtió no solo en parte del mundo de la fantasía, pero la fantasía en sí misma.